Bueno, les damos un cordial saludo. Uy, Ya de mi pueblo. bueno, les damos un cordial saludo. Uy, Ya de mi pueblo. bueno, aquí tenemos problemas técnicos en este momento, así es que vamos a iniciar el estilo original. Damos un cordial saludo, una bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, y hablando de final, pues nos aproximamos a la recta final de este 2021, nuestros segmentos Gobierno Bíblico, pero por el 2021. Sabemos que ya el 2022 vendrá recargado, no cargado, sino recargado. Así es que bueno, yo creo que para eso tenemos ahí a Michelle y al doctor Molina, son los encargados de conducir este programa Gobierno Bíblico. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Querida audiencia, ahora sí continuamos con la querida intro que yo sé que ya todos amamos. Así que Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, ahora sí, doctor Molina, somos todos oídos. Muy bien, muchas gracias, Jorgito y Michelle, por esta oportunidad que tenemos hoy de tener nuestro programa acerca de gobierno civil bíblico. Ese programa es una propuesta de parte de Dios, en donde nosotros pues enseñamos lo que Dios ha propuesto ya en la Biblia, que sí existe un sistema, una forma de gobierno que produce libertad y produce prosperidad para todos. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un programa muy rico, pues por las personas que lo integran, porque las personas son las que hacen que las cosas funcionen y marchen. Entonces, pues te doy la bienvenida primero Michelle Carreño, que es la coequipera. Bienvenida. muy buenas tardes para todos. Y bueno, continuamos con el tema, que es Eligiendo líderes de influencia para el gobierno. Esa es. así es, como lo Líderes de dijo influencia. Ricardo. Y por eso tenemos aquí a un líder de influencia, que es un pastor, y es Luis Fernando Arias. Él nos va a estar aquí acompañando y como decía Ricardo, es una persona que está preparada y como él decía, las personas son las que hacen que este programa realmente pueda comunicar las verdades. Muy bien, vamos a tener 45 minutos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Es un amigo, no solamente es amigo, sino que somos de la misma parte de Colombia, del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali. Es pastor de la Iglesia Comunidad de Fe en Cali y pues es un líder de influencia en Cali, en el Valle, en Colombia. Entonces, bienvenido, Pastor Luis Fernando Arias. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ahí te Sí, te escuchamos. escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno verles, escucharles por este medio. Gracias, amado Ricardo Molina, gracias, Michelle, gracias al programa Busco en Ti por darnos esta oportunidad de poder compartir. Y sabemos que la gente lo va a ver ahorita en las redes, pero también más adelante se ha posteado en nuestras redes para que puedan disfrutar de lo que vamos a estar hablando en este tiempo, muy agradecidos y con mucha expectativa de lo que vamos a estar dialogando mutuamente. Claro que sí, Pastor Luis Fernando Arias. Tenemos muchas cosas en común hoy día, ¿no? Entre esas, pues que estamos involucrados en la parte de gobierno civil bíblico. Tenemos el entendimiento de que hay que preparar a la gente, que la iglesia necesita entender por qué participar en política y que la política no es del diablo. Y fuera de eso, que hacemos esto, pues ahora estamos también enfrentados a un desafío muy grande y es porque juntos somos candidatos oficiales del Partido de Colombia Justa Libres al Senado de la República de Colombia. Entonces, hablaremos de todo esto, Pastor Luis Fernando, nada extraño para ti, porque es el lenguaje que tú manejas,
lo que tú haces, lo que tú enseñas a diario. Y de aquí hasta marzo, pues algo que vas a estar hablando por todas partes. Y pues queremos que te conozcan en este sector de Colombia, en Santander. Pero este programa no solamente lo ven en Santander, lo ven en toda Colombia y lo ven fuera del país. Así que mi querido amigo, pues entramos en acción. Y con esa introducción tan buena contigo, pues hablemos por qué la importancia de los líderes cristianos participar en política. Bueno, primero que todo, Ricardo, gracias por la oportunidad nuevamente. Y para los que no me conocen, yo soy Luis Fernando Arias, vivo en la ciudad de Cali, tengo 50 años, tengo 2 hijos, primero que todo. Ya estás viejito. Sí, no tanto como usted, pero tanto como usted. Yo tengo 50, tengo 2 hijos, uno que se llama Daniel Felipe, de 24 años, productor de medios audiovisuales, Ana Sofía Arias, que terminó su bachillerato de educación en casa. Y una de las cosas que me trajo de Medellín fue me trajo otro libro. ¿Sabe quién es este libro? Lo conozco. Yo también. Entonces, este es el segundo. Ella estuvo haciendo la escuela de maestro para las naciones en Cúcuta. Tienen. También soy pastor en Comunidad Cristiana de Fe hace más de 25 años, 20 años, y soy miembro de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe hace 30 años. Los últimos 10, 12 años hemos estado trabajando de la misma mano con los movimientos que tú trabajas, movimientos que inspiran, equipan, traen las ideas correctas para la vida, para la familia, para el gobierno, ¿cierto? Y todo lo que hemos conocido como las puertas de la ciudad o las esferas de la sociedad. En los últimos años yo coordino un movimiento que se llama Discipulando la Nación, un movimiento que trae la integración de todos esos movimientos que han venido a nuestra nación para edificarla, para despertar su conciencia y que ellos puedan libremente escoger y tomarla así. Haciendo esa presentación breve que tú me lo permites en este momento, me dice que se está perdiendo el audio. Espérate, yo miro a ver si cojo el internet, el 5G. Yo estoy con el 5G, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Ok, que por ahí vi un mensajito que se estaba perdiendo. Sí, se nos está yendo el audio. El audio está entrecortado. Espere, yo uso este. ¿Aquí me escuchan mejor? Mejor. Sí, señor. Mejor. Te creo que Ahora era... sí. Ya, perdón. Listo. Si me escucharon el resto, no lo voy a repetir porque queda ahí grabado. Te escuchamos. Listo. ¿Por qué participar los líderes en el gobierno? Pues primero necesitamos entender que el origen del gobierno civil es Dios mismo. Dios es la fuente de gobierno y de él emana la estructura de formación para lo que él mismo ha creado. Él creó la tierra, pero no nos dejó a la deriva, sino que nos dio instituciones y a las instituciones les dio lineamiento, funciones, asignaciones. Y creo que para que las cosas funcionen bien deben ir a la fuente y la fuente es Dios. Nuestra Constitución emana que invocando la soberanía y la protección de Dios. Entonces, el gobierno emana de Dios mismo. Y cuando uno entiende esto, que Dios es el creador de la estructura de gobierno y dentro de ellos el gobierno civil o el gobierno para la familia o el gobierno para la iglesia o el gobierno para las empresas o las asociaciones, pero el gobierno para que el individuo mismo se autogobierne emana en Dios. Entonces, cuando uno entiende y comprende esto, pues puede ceñirse a un patrón y a un modelo. Y cuando se entiende esto, pues es obvio que vemos la importancia de hacer gobierno en cada una de estas esferas, sea la familia, sea el individuo, sea la iglesia, o sea las asociaciones o el gobierno civil. Y esto nos da como la capacidad de poder, en la medida en que este gobierno se expresa, pues va a tener una dinámica saludable para el desarrollo de las dichas organizaciones que acabamos de nombrar. Entonces, Dios desea que estemos
siendo instrumentos y agentes dentro del gobierno que él ha diseñado. Yo me imagino, y lo creo a conciencia, que tú estás ahorita eh, corriendo a ser parte del Congreso de la República porque has identificado que algo no funciona bien en el Congreso, en el gobierno. ¿Qué cosas tú has identificado ahí en el gobierno que no andan bien y que consideras que tú puedes aportar para mejorarlas, alineándolas pues a los principios de gobierno que la Biblia nos muestra? Bueno, gracias. Excelente pregunta. Yo creo que una de las cosas que me he propuesto cuando inicié este proceso, porque uno dice, estamos corriendo para dentro de 3 meses. Yo creo que venimos corriendo hace muchos años y yo creo que tú lo has hecho también. Y lo primero que hemos hecho a la nación es instruirla. Creo que como líderes en esta esfera hemos venido instruyendo especialmente a la iglesia o al cuerpo de Cristo para que tenga un buen entendimiento, para que pueda escoger y decidir y avalar lo que es el gobierno a la luz bíblica. Entonces, una de las cosas que yo me he propuesto, Ricky, te voy a decir Ricky, Claro, Ricardo, libertad. es, a mí me puedes decir Luifer. Bueno, una de las cosas que yo me he propuesto como tal es establecer dentro de este proceso de campaña política o de acción política, es establecer 8 fundamentos, porque yo soy el número 8 en el tarjetón. 8 significa nuevos comienzos. ¿Tú eres el número qué? Yo soy el número 6. Yo le dejé ese espaciecito a usted, ¿oyó? Muy bien. Entonces, entonces el número 8, cuando yo hablo de esto, porque de propuestas pueden salir muchas, y yo creo que hoy en día el problema es tener muchas propuestas. Y yo creo que hay que acortarlas, hay que achicarlas, porque si no se tiene el entendimiento correcto de la función y de la jurisdicción que tiene el gobierno, pues vamos a estar populistas. Yo ayer que veía en la inscripción de los candidatos y que veo sus redes, y aún mismo propiamente cristianos también, quiero decirte, haciendo propuestas que uno dice, Dios mío, igual de populistas que los otros y candidatos. Entonces yo creo que uno de los primeros postulados míos, y tiene que ver con el gobierno, es la autoridad y la soberanía de Dios. Es el primer postulado. Y ese postulado tiene que ver con que Dios debe ser sostenido como fuente y base de una sociedad. El pueblo colombiano es un pueblo creyente, el pueblo colombiano es un pueblo de fe, es un pueblo de convicciones y la fe emana libertad. Cuando el pueblo rechaza a Dios en una sociedad hoy posmoderna, atea, que nos quiere arrinconar, y la fe tiene que ver con la defensa de nuestras libertades y dentro de ella está la defensa de la libertad de culto y de conciencia, porque yo creo que la gran batalla que hoy estamos viviendo es la libertad de conciencia y esa libertad de conciencia que es lo que determina lo bueno y lo malo necesita encontrar una fuente. Otro postulado que yo tengo es el individuo y la familia, perdón, el individuo y el autogobierno. Y yo creo que hoy están siendo atacadas las libertades individuales y hoy en día estamos cediendo ese poder interno que tenemos implícito y es la capacidad de autogobernarnos libre y voluntariamente, no por una fuerza externa, sino por esa fuerza interna, por esas convicciones, por esas creencias. Y yo creo que el pueblo creyente, el pueblo de fe, es un pueblo que necesita y entiende que tiene mucho para aportarle a la sociedad. Entonces, uno de los primeros pilares es que la gente entienda que va a tener legisladores como Ricardo y como Luis Fernando Arias que van a defender la libertad de culto y la libertad de conciencia, que no van a hacer que estos principios que le han dado forma al mundo nos quieran arrinconar. Porque hoy en día cualquiera otro puede hablar, cualquier bestialidad, cualquier babosada, y lo aplauden, pero si uno habla de los principios judeocristianos, bases de la nación, pues dicen, no me traiga la Biblia, somos un país laico, ¿cierto? Entonces, allí hay una gran verdad y quiero compartirla juntamente allí contigo, Ricardo. ¿Tú qué piensas? No, lo que estás haciendo muy bien porque es parte de la cosmovisión bíblica, de lo que queremos implementar
en las ideas aquí en Colombia, en la sociedad, que la gente pueda entender realmente que la respuesta a la necesidad que esa sociedad tiene no está en poner y quitar gobernantes, sino que está en aplicar esos principios ya delineados en la Biblia como los postulados que tú tienes, porque realmente los postulados que tú tienes no son tuyos. Esos postulados están en la Biblia, o sea, son postulados de Dios. Tú no estás proponiendo nada nuevo, sino que estás recordándole a la gente que hay un camino que hemos desviado, que hemos dejado de recorrer. Tenemos que volver a ese camino para que realmente haya libertad y prosperidad para todos. Luis Fernando, brother, mira, aquí Dime, tenemos a brother. Michelle Carreño. Ella por primera vez en su vida votó el domingo pasado en las elecciones de juventudes. Primera vez en su vida. La segunda vez en su vida que ella va a votar va a ser por uno de nosotros. Entonces necesitamos con claridad inspirar a esta juventud de hoy en día, inspirarlos por qué razón nosotros tenemos que llegar al Congreso de la República. Lo que tú estás haciendo muy bien y me gustaría que siguieras delineando los postulados que tienes, porque esas son las razones por las cuales los jóvenes cristianos en primera instancia deben avalar y deben apoyar para que estas ideas pues sean impulsadas desde el Congreso de la República. Continúa, mi querido Fernando, a no ser que Michelle quiera decir algo. Ella es muy Sí, importante. solamente quería decir algo, bueno, mencionando lo que tú dijiste, Luis Fernando, y es que como tú dices, ahorita en la actualidad, en la posmodernidad que estamos viviendo, pues nosotros los jóvenes especialmente no tenemos un concepto claro de qué es la conciencia, o mejor que eso, no sabemos qué es, o bueno, no se sabe qué es la propiedad más sagrada, que realmente si actuamos teniendo un celo de algunos principios. Sin embargo, ahorita en nuestros días, lo que se habla es que la conciencia es la voz de tu corazón, es lo que diga tu corazón. Pero yo creo que tú postulas algo muy diferente y por eso me gustaría escuchar un poco más de esta propuesta que tú dijiste, de por qué la conciencia o cuál es el valor de la conciencia o realmente qué es la conciencia. Si mi conciencia no me acusa, paz tengo para con Dios, decía el apóstol Pablo. ¿Cierto? Y la conciencia, quiero ponerla muy sencilla, quiero hacer política para dummies. Yo creo que la conciencia es esa capacidad que ha sido puesta por Dios, por el Creador en el ser humano, para legislar, porque la conciencia es legislativa, es judicial y es ejecutiva. La conciencia misma tiene la capacidad de estos tres poderes. Los tres poderes están emanados en la conciencia. Por eso Pablo decía, si la conciencia no me acusa, paz tengo para con Dios. Y hoy en día la conciencia es ese árbitro que me permite determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y esa conciencia es la propiedad interna más valiosa que tiene el individuo. Esa dada por Dios, por nuestro Dios, esa conciencia que nos permite hoy en día, en tiempos de esta campaña, yo le he estado diciendo ayer, uno de los primeros discursos y fue sobre la conciencia. Y la conciencia en campaña electoral se compra muy fácil, 50,000 y un tamal. Una lechona. Sí, yo les digo que yo no vendo leche, yo no compro, yo no doy lechona, yo vendo lechona para que apoyen esta campaña. Entonces, es esa y es dentro del artículo número 18 está la libertad de conciencia y es el artículo que nuestra Constitución emana, que no está muy desarrollado hoy en día tampoco. Y esa libertad de conciencia es la que hoy están violando. La libertad de conciencia es uno de los elementos que más está siendo violada en el pueblo de Colombia y en las naciones. Entonces, la libertad de conciencia es esa capacidad que Dios nos ha dado en nuestra esencia, porque somos seres libres, y esa capacidad de decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y la pregunta hoy es, ¿quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿El humanismo o las bases judio-cristianas? Entonces, cuando uno entiende una fuente de quién emana lo bueno y de dónde emana lo malo, tú tienes la capacidad de decidir libre y voluntariamente. Pero cuando decides también tienes las consecuencias de la decisión, porque toda decisión
tiene consecuencias. Entonces, se lo repito, la conciencia tiene los tres poderes intrínseca en ella misma. Tiene el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y podría explicarlo, pero no quiero quedarme como un maestro aquí explicando entre maestros, sino como que podamos disertar. Vamos, Michelle, si quieres compartir algo o preguntar, o Ricardo. Vale. Bueno, muchas gracias por la aclaración y creo que es bien importante también para que nuestra audiencia pueda saber cómo de qué partimos, de qué idea partimos, y es que no nos rigen los conceptos del mundo, sino que nos rigen los conceptos que están en la Biblia. Y bueno, además de esto, pues sí tenía una pregunta así interesante de parte de los jóvenes, y es que el pasado domingo cuando yo voté, que fue por lo de joven, elige joven, pues luego fui a la iglesia y en la iglesia muchos de los jóvenes que están ahí, incluso de 20, 25 años, ni siquiera sabían o no les interesaba el hecho de votar. No sabían ni qué día era, ni por qué debían hacerlo. Entonces me gustaría que tú nos recordaras, lo recordaras también a la audiencia, cuál es esa importancia de que los jóvenes se involucren y voten, y por qué el voto de cada persona sí es importante. Esa parte Bueno, es muy gracias. importante, Luis Fernando, Sí, muy importante, que era algo que yo quería también que tocáramos, bien Michelle por eso, porque pues estamos hablando de Congreso, estamos hablando de colocar gente nueva en el área de legislar, pero eso se puede convertir en una fantasía. Y para que deje de ser fantasía, pues se necesita usar de este privilegio de votar. Hablemos de eso, Fernando, ¿por qué hay que votar y cómo es el proceso? Porque tenemos que animar a la gente a que inscriba la cédula, porque la gente dice, ah, yo voy a votar, pero ni sabe, ni ha escrito la cédula, entonces llega el día y no va a votar. ok. Devolvámonos un poco. ¿Por qué ir a votar? ¿Y por qué votar? Porque vamos a votar el 13 de marzo y después viene mayo y después viene junio, las presidenciales. Lo primero, y por eso yo me quedo en los postulados, porque los postulados son las ideas que le dan forma y razón a los principios, y uno debe votar por ideas, uno debe votar por las ideas de vida o las ideas de muerte. Es muy sencillo, yo quiero hacerlo bien sencillo. Las ideas tienen dos vertientes, unas te llevan a vida, unas te llevan a muerte, unas te llevan a riqueza, unos te llevan a pobreza, ¿cierto? Unas son abismo, otras pueden ser una planicie más baja. Y una de las cosas es que antes de votar, cuando yo voto, estoy ejerciendo parte de la soberanía que Dios me da como mayordomo al ponerme sobre la tierra. Eso es algo que no lo vemos así. Somos mayordomos. Cuando estamos votando, somos mayordomos de postulados y somos mayordomos de ideas y de principios que se representan, que se representan ¿en dónde? No, número uno, se deben representar en la plataforma de movimientos o de partidos políticos. Hay movimientos y partidos políticos no siendo perfectos, y hay candidatos dentro de los partidos también, porque tenemos candidatos dentro de los movimientos o los partidos con las ideas, pero también no con las ideas correctas. Entonces, lo que debemos entender es que hay postulados que están trazados por el diseño que Dios tiene para el gobierno, que tiene para la familia, para la economía, y esos postulados dan una plataforma política, eso establece una plataforma. Algunas son más cercanas que otras, no vamos a hablar cuál es la más perfecta, pero creo que esas plataformas de pensamiento nos deben dar muy cerca a la construcción de una nación que tiene y busca la prosperidad y el desarrollo de ella misma. Entonces, cuando yo estoy votando, cuando yo estoy yendo a la urna, yo estoy votando bajo el principio de la libre conciencia, que he investigado, conozco el candidato, conozco el carácter y la vida del candidato. Eso es importante. Conocer, no porque sean los perfectos, ¿cierto? O porque sean infalibles, sino porque son hombres y mujeres que se han sometido a una autoridad mayor, que a pesar de sus errores tienen esa conciencia y esa capacidad de poder reconocer que se puede fallar en algún momento en la vida, pero que también puede corregir y restituir. Entonces, es importante la plataforma, es importante
el candidato que representa esa plataforma, y es importante decidir limpia y voluntariamente. En este momento, en elecciones, si uno se pregunta, hay gente que ni siquiera sale a hacer campaña. ¿Por qué? Porque hay toda una infraestructura de maquinaria política, contratación, hay gente que depende de los empleos, hay gente que simplemente va a esperar el día domingo, sinceramente, que le den su contratico, que le den su lechoncita, que le den su billetico y parte sin novedad. Pero resulta que por eso yo defiendo mucho la mayordomía de nuestra libre conciencia. Entonces sí es importante votar porque estamos haciendo uso derecho de nuestra libertad y es la libertad de escoger. Entonces, ¿en nosotros está la vida o está la muerte? Y eso tiene que ver con plataformas políticas, no con plataformas que solamente parezcan. Hay un versículo bíblico que dice que hay caminos que parecen ser de bien, pero son caminos de muerte, son caminos de perversión. Y yo ayer pensaba cuando veía esa pomposidad de lanzamientos de un lado, del otro, y yo sentí en mi corazón, no te afanes, no te preocupes por aquellos que intentan prosperar en medio del afán y la ansiedad, sino que queremos confiadamente, junto con Ricardo, estamos convencidos que queremos hacer las cosas de la manera correcta y a la forma correcta. No solamente el medio, el fin deben ser correctos. Así es, así es. De tal manera que votar es demasiado importante. Si no se vota, no van a haber cambios dentro de la sociedad. Hemos dicho nosotros aquí que si queremos un gobierno virtuoso, se necesita gente virtuosa en el gobierno. En este momentico en el Congreso de la República, sin querer hablar mal de nadie, porque el Congreso está impregnado de un porcentaje muy alto de individuos que realmente no tienen una filosofía correcta de la sociedad, del mismo hombre, de la vida, de Dios. Tenemos en el Congreso en este momento mucha gente que están acusados de delitos de lesa humanidad. Tenemos en el Congreso gente que adoran la naturaleza. Tenemos en el gobierno, el Congreso, gente que realmente son humanistas, gente que no tiene claridad de su identidad de género. Hay homosexuales, hay lesbianas, hay un porcentaje muy alto de gente que son los que están legislando para el país. Entonces, a los que nos están viendo ahorita y que nos verán antes de marzo, que nos vean mucha gente antes de marzo 13, queremos decirle que los que están legislando ahora en su mayoría, no todos, porque hay gente buena también, ¿no? Hay gente Claro. buena que está ahí, pero en su mayoría es gente que sus propuestas no están a favor de la sociedad, sino que están a favor de grupos, de unas ideas equivocadas. Y necesitamos cambiar esto. Y el 13 de marzo está la oportunidad de hacerlo. Y lo hacemos votando por gente virtuosa. Gente virtuosa como quién? Como Luis Fernando Arias, el número 8 del tarjetón, a el Senado de la República, como el número 6, Ricardo Molina, gente cristiana, gente que hemos probado con la vida, que hemos probado con lo que enseñamos y lo que vivimos, porque lo que Fernando dice es muy importante. Si van a votar, tienen que mirar a la persona, a la familia, y tienen que mirar realmente el modelo y qué es lo que cree. Entonces, el desafío, Luis Fernando, para los que nos ven en vivo ahorita y los que nos verán, es que hay una propuesta bien clara de personas virtuosas como tú, como yo y otros cuantos más que hay, pero en este caso las figuras ahorita aquí somos los dos, gente que tiene el entendimiento correcto, tiene la idea correcta de que sin Dios esto no funciona, porque en elecciones pasadas hubo un hombre cristiano que estaba corriendo y le preguntaron, oiga, ¿usted va a gobernar con la Biblia? Y él dijo, no, yo no voy a gobernar con la Biblia. Y me pareció es una declaración terrible de una persona cristiana. Hablemos de eso, Luis Fernando, porque vamos a ir al Congreso. ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Entiendes? Bueno, mira, ok, Dale. listo. Perdóname que te... No, dale. Mira, yo creo que necesitamos reconocer que hay principios de sabiduría y de guía para el desarrollo y la prosperidad de las 5 instituciones que Dios ha creado.
Y esos principios, así no seamos cristianos, si alguien coge esos principios que están implícitos en la ley natural que Dios ha creado y los toma y los aplica a veces, no siendo creyentes de fe, hombres de fe, pero por estar implícitos como principios de guía, van a ver un resultado. Claro. Yo creo que no podemos sacar la Biblia, porque yo soy uno de los que difiero cuando se dice, es que no hablen cristianos, no hablen tanto de, pues, sí, de la Biblia, van a venir a legislar con la Biblia. Pues esa es la manera como que a veces nos han querido ocultar, estigmatizar, como ser una minoría, porque el ignorar todos los principios de vida y de sabiduría que hay, que si la gente los prueba, los aplica y los vive, pues va a vivir el resultado de lo que ellos sean. Entonces yo creo que hoy en día hay principios de educación, hay principios de economía, hay principios para la vida social, ¿cierto? Somos seres sociales. Hay principios para mirar no la justicia social, sino la compasión, el concepto de la compasión que debe ser restaurada, debe ser aplicada. Entonces, yo creo que la Biblia es la base y el fundamento. Que la dinámica con que la usemos ya será otra cosa, ¿cierto? Porque de pronto entendemos que estamos en una nación donde hay libertad de creencias y de culto, pero una de las cosas es que la mayoría del pueblo colombiano es creyente, es un pueblo de fe. Y acabamos de celebrar los 504 años de la Reforma Protestante. Y los 504 años de la Reforma Protestante nos recuerdan que la luz de la Escritura fue aquello que resplandeció y vino a traer libertad, vino a traer eh, soberanía sobre las naciones de estos principios que los que la estudiaron, la memorizaron, la escudriñaron y buscaron esos principios, extrayeron esos principios para el gobierno civil, pues uno escucha de Juan Calvino, ¿cierto? No quiero aparecer como un maestro hoy aquí, pero cuando uno mira las bases de la reforma protestante y toda la belleza y la riqueza que trajo para la construcción de las naciones, pues uno puede decir, ¿de dónde nace esa sabiduría? Pues necesitamos que ir a los principios de la palabra de Dios con el respeto, con respeto, respetando a las creencias o la diversidad de pensamiento que podía haber aún mismo dentro del pueblo cristiano. Entonces, antiguamente cuando uno veía que juraban sobre la Biblia, ¿tú sabes, Ricardo, por qué antes juraban el presidente de la República o de ciertos países como es Estados Unidos, siempre firmaba y juraba sobre la Biblia? Ricardo, ¿qué dices? Pues así de cierta no sé el significado, pero sí entiendo que lo hacen porque respetan que la Biblia es un libro de autoridad y era como que al hacerlo usted ante este libro de autoridad, que es la palabra de Dios, entonces usted no va a mentir y todo lo que usted está proclamando aquí lo va a cumplir delante de Dios. Ajá, y en los juzgados, que a uno le decían antes, usted promete decir la verdad y solamente más que la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es columna y baluarte de la verdad. Dice que la Biblia es la columna. Y cuando miramos instituciones de las cuales se levantaron bajo el fundamento de los principios de la palabra, y creo que tú has enseñado eso, Ricardo, por mucho tiempo también, conocimos de grandes universidades como Harvard. Harvard, en su escudo inicial, te, tenía 3 libros y la palabra veritas, verdad. La palabra veritas, descompuesta en los 3 libros, ¿cierto? Es la palabra verdad, pero tenía una cinta que decía Cristo y la iglesia. La iglesia y Cristo es columna de la verdad. Entonces, la iglesia tiene una gran responsabilidad en el gobierno civil, prepara, forma, instruye. Y creo que trabajo como el que tú y yo hemos estado haciendo como otras organizaciones por más de 20 años en Colombia, creo que estamos viendo un primer brote para que esas verdades implícitas en la palabra de Dios y que cuando uno las extrae
para nuestras vidas, pues nos va a dar descanso, le va a dar dirección y son los fundamentos. Dice por ahí un proverbio que si los fundamentos se pierden, ¿qué será de nuestras vidas y de nuestra nación? Salmo 11.3. Salmo 11.3. 11.3. Esa es la base de mi, de mi propaganda Propuesta, lema. inicial, propuesta, es que tenemos que cuidar los fundamentos de la sociedad. Y uno de los fundamentos de la sociedad es la familia. La familia. Y por eso vamos a luchar. Tú allá en el Senado, yo también, juntos, porque vamos a llegar los dos, ¿sabías? Vamos a llegar los dos Bueno. al Senado de la República, vamos a trabajar juntos, vamos a enriquecer y traer luz ahí en el Congreso de la República con la ayuda de Dios, y vamos a mostrarle a la gente que lo que estamos hablando no es teoría, porque es que también esa es otra cosa. ¿Por qué la Biblia en la política? ¿Por qué los principios bíblicos en la política? Porque no son teoría, son cosas que están pasando comprobadas, han pasado, pasan y pasarán comprobadas en la vida de personas, en la vida de la familia y en la vida de sociedades. Cuando una persona, una familia y una sociedad aplica sus principios, todo cambia. Entonces, si es así, no es teórico como los otras propuestas de otras personas, entonces no podemos dejar la Biblia en ningún momento de lado. Y querido Luis Fernando, dicen que, para aclarar también esto a la gente, que la política es del diablo, ¿no? Y usted, ¿cómo usted se va a meter a la política si es del diablo? ¿Cómo ir al Congreso si esos congresistas son malos, si son ladrones, si allá todo lo que se gesta es equivocado? Hablemosle a la gente de esto, que la política Bueno, muy bien. no es del diablo. No es del diablo. Bueno, siempre yo creo que debemos partir de dos líneas. La primera es Dios. Dios es la fuente, lo dije al comienzo. Dios es la fuente y el origen de todas las cosas. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, por Él todas las cosas incluye ¿qué? Todo, lo que está arriba como lo que está abajo, sea visible o sea invisible. Y lo primero, vuelvo y lo repito, Dios es el creador del gobierno civil. Dios es el creador. Lo vemos desde Génesis. Cuando uno dice, ¿por qué la política? Uno dice, no, es que el gobierno civil nace para castigar al malo y premiar el bien. Pero uno ve que un poco más adelante Dios es la fuente de toda autoridad. Y Dios quiere mostrar su justicia, su grandeza, su nobleza, su carácter, su misericordia, el juez justo. Entonces, el gobierno que está establecido por él mismo para legislar, yo digo, hace días predicaba sobre que Dios es el Dios más político que hay, porque Él está interesado en la política, es el bienestar de la convivencia de una comunidad. Y Dios como comunidad misma tiene una política de interactuar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tiene una dinámica de común acuerdo, tiene una dinámica de consenso, tiene una dinámica de equilibrio de poderes, ¿cierto? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios crea una comunidad, la primera creación que fue Adán y Eva, una nación que se llamó Israel y las 12 tribus. Cada tribu necesitaba normas, leyes, lineamiento para su desarrollo. Y ese es el regalo que Dios le da al pueblo. Número 2, el regalo de Jesucristo como Señor y Salvador, pero nos dejó un modelo de gobierno y es el gobierno a través del modelo de la República Constitucional Hebrea, una república federada. Lo que pasa es que cuando la gente dice eso, porque en algún momento en nuestras vidas estuvimos siendo apáticos o de pronto yo hago política desde los 14 años, ¿sabe? Desde los 14 años, yo tengo 50 años. Lo que pasa es que yo O me sea, levanté desde el siglo pasado. más o menos, sí. Por ahora les muestro la foto, la tengo ahí en el maletín porque la voy a subir a las redes, con mi papá en el pueblo, ahí en Palmira, en el barrio, ¿cierto? Con las asociaciones, con los grupos, con X partidos políticos que no lo voy a nombrar porque les hago publicidad hoy. Entonces no necesitamos hacerle publicidad a Hoy los es partidos. Colombia Justa Libres. Sí, hoy no le hacemos publicidad a otros partidos porque no. Entonces,
Yo creo que es la falta de entendimiento, la aprensión. Alguien estos días me dijo, de X denominación, X, no voy a decir quién, me dijo, mira, yo te voy a mandar este artículo de que por qué los cristianos no pueden participar en la política, mira que viene un suprapoder y toda esa parte escatológica que uno escucha y que en algún momento uno también entiende, ¿no? De que viene un gobierno, el globalismo, el nuevo orden mundial, esto ya no es, esto es ingobernable, esto entonces el anticristo viene y dejémosle esto mejor al anticristo cada vez y no tomamos el papel. Entonces yo creo que una posición escatológica también ha hecho daño al pueblo cristiano, al pueblo de fe, para marginarse. Ya lo Sí, vivimos, sí, sí. ya lo vivimos en 1700, 1800, cuando la ilustración tomó mucha forma y vino todo el humanismo, Darwin, ¿cierto? Todo esto. Y la iglesia lo que hizo fue esconderse, toda esa iglesia fundamentalista, solamente la salvación. Entonces yo creo que venimos en una dinámica de esas, pero que Dios en su misericordia ha levantado personas como tú, como yo, como otros más que están viniendo a nuestra nación por muchos años, huyendo y quitándole a la iglesia esa venda, quitándole al pueblo cristiano esa venda para que pueda entenderlo. Porque nuestros chicos llegan a las universidades, ¿cierto? Y son deslumbrados porque la iglesia no le está dando, esa es la gran verdad, lo que ellos necesitan recibir. Muy bien. Antes de terminar, el reverendo Luis Fernando Arias, mientras Michelle prepara el final, Michelle va a preparar el final, yo quiero decirle a los que nos ven ahorita y los que nos verán antes de marzo, que sean muchos que nos vean y fuera Sí, del país, porque fuera del país también los votos cuentan para nosotros. Quiero decirle que aquí está Luis Fernando Arias, un hombre de Dios, un hombre que ha servido a Dios gran parte de su vida, que entiende por qué participar en política y cómo hacer la diferencia dentro del gobierno civil. Yo les pongo aquí a ustedes aquí el número 08, no el 8, 8, el el 8. 8, el 8 en el tarjetón de Nos Une Colombia, bajo el león está, tienen que marcar el león, tienen que marcar el número 8, y ese es Luis Fernando Arias al Senado de la República por el Valle y por todo el país. De igual forma, como lo hacen con él, lo pueden hacer conmigo. El 6 en el tarjetón nos une Colombia y marcan ahí el león y marcan el 6. Somos Sí, una alternativa demasiado buena para el demasiado. país. Dios nos ha preparado, Dios ha preparado a Luis Fernando, nada ha sido casualidad. Aquí estamos entonces, dos personas muy importantes para Dios, nuestras familias y para esta sociedad. Así que Ricardo, oren y consideren, sí, Luis. mira, Ricardo, algo cuando hablamos de por qué hacer esto juntos, hoy en día se habla de las coaliciones, las alianzas, las uniones, y hoy en día uno de los principios bíblicos que uno ve desde Génesis hasta Apocalipsis es la unión o el pacto, ¿cierto? No vamos es un principio para poder lograr propósitos nobles en Dios. Y la unión externa nace de la unión interna, o sea, nuestras convicciones, nuestras creencias. Y yo creo que tanto Ricardo como yo estamos identificados con los postulados que hemos escrito. Como dice Ricardo, no son míos, son bíblicos. Él los ha enseñado, creo que está también, muchos están en este libro, Sí, muchos señor. están en este libro, como muchos de los que están allí en esos libros. Lo que hemos tratado es de compilarlos para que de una manera dinámica, sabes que yo creo que estamos en la campaña de discipular a la nación más grande, solamente que ahora la vamos a hacer desde campaña, pero lo hemos venido haciendo en salones pequeños, en pueblos, en veredas o en ciudades grandes, lo hemos estado haciendo. Solamente que ahora lo vamos a hacer desde una plataforma cuando nos paramos como en esta transmisión. Y yo invito a las personas que les vamos a postear esto, por favor, difúndalo masivamente, porque Ricardo y yo estamos convencidos que tenemos una unidad de pensamiento, de creencias y de convicciones. Y eso nos hace no enemigos,
nos hace aliados estratégicos y como aliados estratégicos estamos respaldando la campaña que tanto él y yo estamos llevando. Él es el número 6, como lo dijo, y el número 8. Vamos a derrotar la corrupción. Sí, señor. Vamos a derrotar la anarquía. Vamos a derrotar todo aquello que quiere exterminar, matar, dañar, robar los principios de las libertades, la familia. Vamos a defender nuestros postulados a capa y espada. Y para eso necesitamos hombres como Ricardo Molina y Luis Fernando Arias en el Senado. Nuestro compromiso es trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar, pero también descansar, porque Dios creó el descanso. Descansar también, Estaba no preocupado solamente. yo me estaba preocupando. Sí, no, el descanso es importante. Pero estamos a 90 días, yo creo que son 90 ya a partir de ayer, 90 días de mucho trabajo. Necesitamos que usted postee lo que escuche en nuestras redes, postéelo, hágalo, porque queremos llegar, porque llegando es que hacemos incidencia. Michelle, tu espacio. Muy bien. Bueno, agradecemos también, Dale, Michelle. agradecemos esta Cierra oportunidad todo esto que hemos dicho. que tuvimos con estos dos hombres que no solamente representan pues ellos, su partido, sino que representan esperanza, esperanza de que sí se puede una transformación y esperanza de que hay dos hombres que se han levantado y muchos más que se han levantado ya y se levantarán para defender aquellos principios que Dios nos ha dado, de los cuales tenemos celo. Entonces hoy los invito también a ustedes a que tengamos celo de esos principios, de estos fundamentos, como hablaba Luis Fernando Arias, de esta conciencia que nos reclama y que podamos no solamente quedarnos en lo que escuchamos hoy, sino que podamos profundizar más en ello. Y bueno, ya conocemos dos alternativas de dos personas que conocemos con un carácter que educa y que educa para una transformación. Entonces agradecemos a la audiencia por esta estancia aquí durante el programa, que tengan una buena tarde y también nos veremos el jueves a las 4 p.m. Próximo jueves nos veremos a las 4 p.m. como siempre. Un tema, enseñando, por supuesto. Gracias, Luis Fernando, por acompañarnos. Gracias, Michelle, por estar aquí y hacer que este programa pues sea más juvenil, porque pues necesitamos ese ADN ahí juvenil. Gracias por Amén, así acompañarnos. es. Despídete, Luis Fernando, rápido. No, muchas gracias, Michelle. Michelle, sabes que cuando yo pienso en postularme en este tiempo junto con el equipo, pienso en personas como mis hijos y como tú. Estamos labrando un camino porque Ricardo ya también tiene sus añitos, yo tengo 50, y estamos labrando un camino para ustedes. Sí, sí. Sinceramente, es un camino para que ustedes también estén allí, esas personas que tienen el llamado, la esencia. Y creo que hemos sembrado mucho en nuestro tiempo, como lo ha hecho Ricardo y lo he hecho yo y otros equipos más, sembrando formación para que las ideas correctas estén en el corazón de los jóvenes. Son trascendental que ustedes hagan participación activa, pero también con las ideas bíblicas, con una cosmovisión correcta. Y animo a todas las personas, por favor, vuelvo y lo repito, cojan este video que va a estar en YouTube, postéenlo en sus redes y vamos a hacerlo viral. Vamos a darle un mensaje a toda la nación, al pueblo creyente, que hay alternativas verdaderas, que hombres como Ricardo y como yo, con errores, no perfectos también hay que decirlos, pero que deseamos hacerlo y contamos con usted. Marque el 8 y marque el 6, sencillito. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Nos veremos entonces el próximo jueves con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.